a la epístola de Tito en esta tarde. Acompáñame a la epístola de Tito. Y en el capítulo 2, quiero que nosotros leamos dos versos bien especiales esta tarde. Yo quiero meditar con ese gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque yo quiero tratar en esta tarde sobre el tema la integridad en las pruebas. La integridad en las pruebas. Cuando usted lo tenga me dice amén. Tito capítulo 2 y verso 7 y 8. Dice a la letra así la santa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tito capítulo 2, versos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y ¿qué cosa? Seriedad. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos, Señor, tu dirección y tu presencia, Señor, en esta hora. Señor, yo declaro la unción y el poder de tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en este lugar. Declaro, Señor, que tu presencia toque, restaure, liberte y salve según cual sea la necesidad de cada uno. Que tu palabra llegue en esta tarde al corazón de aquel, Señor, que viene esperando encontrarse contigo en esta tarde. Y tu palabra venga a sanarlos, Señor, venga a aliviarles, Señor, de toda herida, de todo peso sea quitado por el poder de tu palabra. Y la liberación se lleve a cabo en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que dio su vida para darnos libertad y darnos salvación y vida eterna. Padre, toca el corazón, no solamente de los que estamos, Señor, en este lugar, sino de aquellos también que nos escuchan. Señor, Padre, bendíceles y ahí, Señor, haz un milagro en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar. Hay un tiempo tan especial en el cual muchas veces cada uno está pasando. Y las iglesias en términos generales están pasando por situaciones difíciles en estos tiempos. Muchas veces nosotros como pastores se nos acercan y nos hacen preguntas: pastor, ¿y qué pasa con la iglesia? Pastor, ¿y qué pasa con las iglesias en general? Pastor, ¿y qué pasa con el evangelio? Pastor, ¿y qué pasa con las personas que se han convertido? Muchos de ellos ya no están en el camino del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos una cosa muy importante, que el tiempo de la apostasía o el tiempo de la negación del evangelio ha llegado y hace ya muchos años que se infiltró, y por eso es que hay muchos que decaen en el caminar del evangelio. Y aparte de eso, hay otras cosas que también, los problemas personales, la decepción de la familia, el desánimo viene a interrumpir el caminar no solo de uno, sino de muchos. Y eso ha impedido que muchos caminen firmemente en lo que es el evangelio. Por eso yo en esta tarde quiero abordar el tema de la integridad en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque es de suma importancia reconocer que nosotros tenemos el más grande de los ejemplos. El más grande de los ejemplos de alguien que pasó, sufrió y fue golpeado y fue vituperado por todo ello, pero en medio de todo ello salió en victoria.
Porque Él no solamente venció las pruebas, sino aún hasta la misma muerte. Y se levantó y está sentado ahora a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y por eso yo quiero tratar algunos puntos específicos esta tarde conforme a este tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos en medio de las pruebas, no hay cosa más fácil que decir: yo dejo todo y vuelvo atrás. No, yo quiero ahora esta tarde a la iglesia presentarle a aquel que es un ejemplo para nosotros. Porque a veces tomamos ejemplos de hombres, sí, pero es importante conocer y llevar en nuestro corazón el mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos está dado a través de la palabra. Aquel que en medio de todo vino a ser, como dice el Evangelio, el Evangelio según San Juan, Él vino a hacer lo que el Padre le había encomendado, a hacer lo suyo, dice en el verso 11, en el capítulo 1, dice, Él vino a hacer lo suyo. Y era que compartir el Evangelio con un pueblo especial. Y nosotros tenemos el Evangelio en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que es algo precioso, pero que no todos podemos verlo de esa misma forma cuando estamos en medio de las pruebas. Cuando estamos en medio de las pruebas no podemos ver que esta es la poderosa palabra de Dios. Por eso yo quiero compartir esto en esta tarde y hablar acerca de ello, de la integridad en medio de las pruebas, ya que dándonos cuenta, millones y millones de hombres en todo el mundo han sido decepcionados, no solamente por amigos, por familias. Han sido muchas veces traicionados. A veces confió en alguien, a veces le prestó algo a alguien, a veces le dio algo a alguien que le tuviese y no lo cuidó como usted hubiese deseado. Pero yo le voy a decir algo: ha confiado en los hombres más que en Dios mismo. Por eso yo le quiero presentar esta tarde una opción más clara de lo que significa confiar en el Señor, pero también nosotros ser íntegros en medio de todo aquello que nosotros hacemos en este mundo. Número 1, yo quiero que veamos a Cristo como nuestro ejemplo de firmeza. Él vino al mundo en condiciones difíciles. Él vino al mundo realmente en una situación bastante difícil. Durante el Imperio Romano gobernaba, y aún su nacimiento no fue en el mejor lugar, sino que fue allá en un establo, allá en medio, en un pesebre. Allá nació nuestro Salvador, símbolo no solamente de humildad, sino que también símbolo de opresión, porque Él, aparte de ser el Dios Todopoderoso, fue también 100% hombre, y Él todo lo soportó, y en medio de todo aguantó todo, y nunca vino y dio una vuelta atrás. Nosotros, encerrados en medio de los problemas, encerrados en medio de todas las cosas, muchas veces lo primero que pensamos es dar vuelta atrás. Quiero decirle, si usted ha sido traicionado, ya sea, lo voy a poner de este otro ángulo, en el amor usted ha sido traicionado, o si usted puso las esperanzas en alguna persona y ha sido traicionado también, déjeme decirle, es tiempo que en esta tarde nos levantemos de la condición en la que estemos y miremos hacia adelante. El apóstol Pablo nos habla que realmente nosotros nos animemos, nosotros continuemos hacia adelante. El apóstol Pablo decía: una cosa hago, y esa es la que yo me mantengo haciendo, es ir en esta caminata, ir en esta carrera que me lleva a la vida eterna. Él nos anima a ello, y yo le animo a usted que se levante y que empiece y que no se dé por vencido tan fácilmente,
Por los problemas, por las necesidades. Hay quienes son desilusionados por su propia familia. A veces en la familia misma, desilusionados, hermanos por hermanas, por tíos, por sobrinos. Hermano, yo te diré algo, el hombre por naturaleza siempre falla. Por eso el autor del libro de los Hebreos nos habla y lo dice y nos invita de esta forma y nos dice: puesto los ojos, en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, hay quienes a veces tratan de poner los ojos y la confianza en algo. Yo les quiero invitar que en esta tarde prueben a Jesucristo. Yo quiero invitarles a que se den cuenta que hay alguien que nos puede ayudar en medio de la condición en la que estamos. A veces nosotros queremos confiar en las otras cosas, pero ya una vez nosotros hemos confiado, algunos de nosotros ya hemos recibido a Cristo, algunos de nosotros ya somos salvos, hemos entregado en nuestra confianza en el Señor, pero también tenemos un problema, que nosotros decaemos con mucha facilidad y no seguimos en el Evangelio. Por eso es que usted ve muchas iglesias, hay muchas iglesias y la mayoría de iglesias no hay mucha gente hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque las pasiones y los deseos del mundo los arrastra y los saca de la iglesia. Y nomás tienen el más mínimo de los problemas o la más mínima adversidad, ellos se salen de las congregaciones y empiezan a caminar sin Cristo. Y no se trata de que nosotros abandonemos el Evangelio ni le demos la espalda al Señor. Una vez siendo ya nosotros cristianos, tenemos una responsabilidad. Y vea lo que dice, el capítulo 2 de Tito. En el verso dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. A veces nosotros no queremos ser ejemplo de otros. Nosotros queremos que otros sean ejemplos de nosotros, pero nosotros nunca queremos tomar la responsabilidad de lo que somos. Y una vez usted y yo hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos atraídos a ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que cambiar. Dice la Escritura: y las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Si nosotros somos una nueva criatura, nosotros debemos de ser un ¿qué? Un ejemplo de aquellos que comienzan. Ah, pastor, pero usted no sabe, yo tengo tantos problemas. Mire, ahora mismo lo que me acaban de hacer, todo lo que te han hecho, muchas veces nos lo hacen porque nosotros lo permitimos. No es que Dios lo permita, es que nosotros lo permitimos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada vez que nosotros le abramos la puerta, el enemigo entrará y nos hará daño. Y cuando nos empieza a hacer daño, nosotros vamos dejando de ser ejemplo de otros. Por eso mantenerse firme en medio de las pruebas, en medio de todo ello, animará a otro. Por eso decía yo ahora al inicio, es importante alabarle al Señor en cualquier circunstancia. No importa lo que esté pasando, es importante nosotros alabarle al Señor en todo. Y él dice, continúa diciendo, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza y mostrando integridad y seriedad. ¿Qué significa ser íntegro? Significa ser completo, que nada esté dañado. Está completo. Cuando usted compra un artículo de lo que usted sea un juguete, sea algún aparato eléctrico o algo que usted compra, usted se asegura que siempre vaya como completo, o sea, íntegro, que no haya sido deteriorado. Y esto me recordaba aquella anécdota de aquel hombre que compraba las estatuas allá en Corinto.
¿Qué? Y le gustaban los leones. Y le gustaba ir a comprarlo. Pero resulta que en aquel tiempo allá en Corinto también habían muchos, ¿sí? Habían muchos que no eran íntegros con aquello que vendían. Resulta que algunos de los leones que él compraba, porque él tenía una pasión por las estatuas de leones. Resulta que en aquellos tiempos les ponían ¿qué? Cera. Y sabe usted que al ponerle cera, la cera, ¿qué sucede con el sol? La cera se derrite. Y entonces, por favor, le decía al que estaba, sinceramente dígame, esta estatua ¿está íntegra? Le decía sí. Pero a los días, cuando él la ponía en su casa y la ponía bajo el sol, se empezaba a dar cuenta que la oreja se empezaba a caer. La oreja cambiaba de color porque era cera la que había puesto en lugar de lo que es un mármol, en lugar de ser una piedra talada, habiéndola hecha. De la manera que esto no era sinceramente un león completo, le faltaba alguna parte. Así somos nosotros. Nosotros, si las cosas viejas pasaron, quiere decir que nosotros debemos de cerrar esa puerta y dejar todas esas cosas ahí en el pasado. Y ahora, ¿qué? Ser una nueva criatura. Algunos de nosotros tenemos muchos malos hábitos que venimos arrastrando del mundo. Y ahora que estamos en el Evangelio, queremos hacerlo como antes lo hacíamos. Hay algunos que les gustan los chistes y algunos dicen les gustan los chistes colorados. No, pastor, un chistecito. No, aquí no es de chistecito, hermano. No. Por favor, aquí no es cuestión. O somos hijos de Dios y nuestra vida ha cambiado. Y vemos y somos ejemplos de otros. Hay personas cristianas que son peor que un impío en su manera de comportarse, en su manera de hablar. Porque aquí todo mundo le adora, aquí todo mundo levanta la mano, aquí todo mundo habla de ellos, pero al salir de este recinto empiezan a decir unas groserías que qué vergüenza para el Evangelio. Por eso él está diciendo, mira, sé ejemplo. Y aún continúa él hablando. Él continúa hablando y dice, palabra, mire, es más, hay algunos que no toman el Evangelio como nada serio. Y mire lo que dice ahí. Dice, íntegro, integridad y seriedad. Por eso es que usted ve que en la iglesia hay personas que van y vienen y nunca toman nada en serio. No, las cosas de Dios son en serio. Las cosas de Dios son en serio aún más que tu propio trabajo. ¿Sí? Porque la gente dice, no, pues es que yo mi trabajo yo tengo que estar a las 7. A las 7 de la mañana. Si yo no estoy a las 7, ¿qué pasa? Te dice que te vayas para tu casa de regreso. Si usted va a la escuela secular y usted va a la escuela secular y usted tiene que entrar a las 8 de la mañana y usted no está a las 8 de la mañana, usted llega a las 8:15, ¿qué le dice? Pum, al de regreso. Las cosas de la iglesia, las cosas de Dios también son serias. Lo que pasa es que muchas veces no nos hablan de lo serio que es también las cosas de Dios. Y aún continúa diciendo, en el verso 8, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Por eso es que muchos hablan mal del Evangelio. Y hablan mal del Evangelio por nuestra propia culpa. No por el Señor, sino porque nosotros no somos serios en los que estamos. Ah, pastor, pero es que yo tengo problemas. Sí, hermano, mire, pero hay quienes que para solucionar un problema tienen que ir a fumar, tienen que ir a sentarse a tomarse una copa con alguien, tienen que ir a tomarse un trago, tienen que estar hablando. No, hermano, no es necesario que tú hagas todas esas cosas. Para vergüenza del diablo lo digo. Dios te ayudará si tú te humillas, porque al que se humilla, Dios lo exalta.
Pero cuando nosotros nos prestamos al juego del mundo y a las pasiones y deseos de este mundo, lo que somos es que nosotros bajamos el evangelio y lo ponemos para vituperio de muchos. Por eso es que hay muchos, a veces cuando el pastor les llama la atención, lo primero que dicen: yo me voy. Entonces quiere decir que no estás tomando nada en serio. No, aquí se trata de que todos reconozcamos quién es Dios. Ahora, pastor, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los problemas? Yo te diré algo. Número 2, para que te des cuenta lo importante que es nosotros ser serios en las cosas de Dios. Los que son serios en las cosas de Dios, Dios los honra. Y te diría una probadita. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, hermano, si me acompaña al libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos, capítulo 16, aparece algo tan importante. A ver, ¿cuántos se sienten que Dios los ha llamado? O que Dios los ha llamado para un trabajo especial. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado? O por lo menos díganme. ¿O cuántos en algún momento han sentido y dicen: no, es que Dios me habló, es que Dios me dijo algo? ¿Cuántos han sentido ello? Bueno, cuando uno siente que Dios te está hablando, quizás a lo mejor te haya pasado algo como a este hombre, a este personaje de la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo le pregunto algo: ¿cuántas veces Dios se le ha aparecido y le ha hablado a usted? Ah, pastor, pero yo tengo un chorro de problemas, pastor. Usted no se imagina. Yo estoy hasta acá. Tengo tanta deuda, tanto. Sí, tú tienes tanta deuda, tienes tanto porque solamente te has puesto a pensar en ti mismo. Pero hay otros que te están diciendo: ven y pasa por acá, ayúdanos. Y ahí estaba Pablo, un hombre que amaba a Dios como nosotros le amamos a Dios. Un hombre que también tenía problemas, pero que también escuchaba el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros el Espíritu de Dios hablarnos? Ahora, pero yo pregunto: ¿y cuántas veces hemos sido atentos a esa voz? Y para ir haciendo un poco todo el recorrido de este pasaje, él atiende a esa voz que viene en el Espíritu y le dice: desciende aquel varón de Macedonia. Y antes de todo ello, él desciende y se encuentra a un grupo de mujeres allá en el río. Y estas mujeres ahí se reunían, ¿para qué? Para celebrar el servicio para el Señor. Y el apóstol Pablo se acercó y ahí estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Esta mujer alababa y era la que dirigía todo este grupo. Para aquellos que están hasta en contra del ministerio de la mujer, era una mujer la que estaba allí en Macedonia, era una mujer la que dirigía todo ello. Y esta mujer se reunían juntamente con ella y alababan a Dios. Ahora, ¿qué situación más difícil? Estar reunidos a la orilla de un río para celebrar servicio. Si a nosotros nos tocara estar bajo de un árbol, ahí hay muchos que no se reunirían con la iglesia. Es que no tiene esto, es que no tiene aire acondicionado, es que no tiene un cuarto especial, es que no tiene la computadora. El que ama a Dios debe de amarlo en toda circunstancia, en todo lugar y donde quiera que te encuentres. Es que esa es la realidad, porque Dios es Dios. ¿Saben que hay algunos que aman a Dios solamente porque necesitan un milagrito?
Aquí no se trata de amar a Dios por un milagro. Aquí no se trata de que Dios te haga un milagro para que te compres un par de zapatos, para que te compres una computadora, para que te compres una casa o te compres el iPad, el iPhone, no, el smartphone y todo eso. No se trata de eso. Dios es más que todo ello porque Él es el creador de todo esto. Porque una vez se acabe el carro, a ver, ¿a quién le vas a pedir que te ayude nuevamente? A Dios. ¿Pasa algún problema con la casa? ¿A quién le vas a pedir ayuda? A Dios. ¿Te quitas del trabajo donde estás? ¿A quién le vas a pedir ayuda nuevamente? A Dios. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia como en tiempo de escasez y siempre a mi Dios le doy lo mejor. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa misma situación? Y dice que él, estando allí predicando el evangelio, fue tomado y fue puesto en la cárcel. Y estando en la cárcel le dan la encomienda a un hombre en específico y le dicen al carcelero de esa cárcel y le dice, y tú responderás con tu vida si alguno de estos dos hombres se escapa. A ver, algunas veces usted está atrapado y está como en la cárcel. Está en aquella cárcel llena de problemas usted. Y yo quiero que usted se dé cuenta, mire lo difícil que es para estar en una persona en la cárcel. A ver, yo no sé cuántos hay, algunos me acompañaron hace algún tiempo a estar en una de las cárceles allá en México, pero sé que hay otras cárceles que son más deplorables que esa. Y hay algunos que también no importa en el cuarto que se encuentren, aunque tenga televisión, si están encerrados, ¿sabe qué? Que dicen, yo no puedo estar aquí, yo necesito aire, yo necesito salir. Pero el pecado, salen para hacer el pecado. Y cuando están ahí, ¿cómo se sienten? Es que yo no puedo, pastor, es que yo siento que me hace falta el aire. No, lo que te hace falta es conocer a Dios. En medio de todo ello, ¿por qué? Porque hay un problema muy serio y es que nosotros no sabemos adorar a Dios en todo tiempo. Dice ahí mismo en el capítulo 16 y un poquito más adelante, en el verso 24, el verso 23 dice, después de haber azotado mucho, de haberles azotado mucho, los echaron a las cárceles. En la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En otras palabras, ellos tenían sus pies atados y ellos no podían caminar como cualquier otra persona. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, ¿qué hacían a la medianoche? Orando. Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios y los presos los oían. Usted tiene problemas, cántele al Señor. ¿Por qué? Oh no, pastor, es que mire que yo traigo demasiados problemas. Sí, pero prefieres cantarle a cualquier otro objeto, cualquier otro personaje, menos aquel que te puede ayudar. No puedes orarle a él, pero sí puedes encender cualquier cosa. Hay quienes van a la botánica, van a cualquier otro lugar a que les vendan una veladora con una imagen y la ponen allí. Pero lo que menos cree es que Dios es más que esa veladora, más que lo que te dio la de la botánica. Es más, Él es más que todo, porque Él te puede ayudar en medio de la necesidad y en medio del problema, de acuerdo como tú haces. Y usted va a decir, y este hombre sí, este es el mismo hombre por el cual usted y yo hemos escuchado tantas predicaciones, de que cuántas cosas nos ha enseñado a través de todas sus cartas. Pero yo digo, imagínese, oh pastor, pero es que él era Pablo y yo soy yo. Ahora, pero sí, pero él amaba a Dios y tú no lo amas. Hay quienes que a las primeras de cambio están dejando todo. No. Si amas a Dios, aguanta. Quédate ahí. Mantente firme. No estés cambiando a Dios por una pachanga o por una bebida alcohólica. Dios es Dios soberano. Dios es santo. Dios es celoso. Y Él te ayudará a salir de ese desierto en el que tú te encuentras.
A veces nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Ahora, pero si tú tienes problemas, yo te invito esta tarde que al final del servicio, que todos le cantemos con regocijo, con alegría. Deleítate en Él y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse significa regocijarse, alegrarse en Él. A veces nosotros, ¿sabe que nos sentimos los más vil pecadores y que nosotros no podemos ni levantar las manos? Mira, hermano, yo no sé, yo a veces me siento así como encerrado, como queriendo decir, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros le podemos zapatear al diablo? Nosotros le podemos levantar una polvareda allá al diablo y todo el mundo grita y brinca y allá hasta se da de cabezazo, se tira al suelo, hace cualquier cosa ridícula. Pero aquí en la casa de Dios lo único que menos tenemos es un corazón dispuesto a decir gloria sea a Dios. A veces hasta eso nos hace falta. A ver, hay algunos que son fanáticos a los Raiders, otros que son a los 49ers, a los Giants, algo otro a los Lakers, algo otro a los Clippers, algo otro a los Dyers, algo otro a cada uno de ellos. Y cuando va su equipo, hasta hacen ademanes, saltan, brincan. ¿Y por qué aquel que ha vencido el pecado, por qué aquel que ha vencido al mundo, no le puede decir gloria sea a Él? Pastor, es que yo soy bien calladito. Tú no eres calladito, por favor. A mí no me vengas con ese cuento. Ahí están muy calladitos, no dicen nada. No. Por eso es que yo cuando escucho decir, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo digo, esto que se ponga bueno. A ver, ¿cuántos se recuerdan de aquel corito que decía que este culto se ponga bueno? ¿Sí? A ver, algunos no, mi hermano, pero si a veces si no le pasamos nada, y dice que el Espíritu de Dios descendió y aquellos todos serán tocados en el fuego del Espíritu. Pero a veces nosotros lo que pasamos es la olada que está allá en Nueva York, ¿no? Aquella olada de frío, todo el mundo así, ¿no? Juntitos como los pingüinos nomás. No, mira, nosotros somos imagen de Dios. Nosotros somos pueblo santo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes y hablemos de la grandeza de su poder. Por eso que yo digo, ¿cómo? Estaremos tan calladitos nosotros muchas veces, pastor, pero los problemas los tendrás ahora, los tendrás mañana y los tendrás hasta el fin de los días que estemos en este mundo. Los tendrás ahí. Y nosotros tenemos un privilegio más grande, que nosotros tenemos libertad hasta cómo alabarle a Dios. Nosotros tenemos un privilegio más grande que los ángeles mismos. Y sin embargo, a veces ese privilegio ni siquiera nosotros lo disfrutamos. Y dice que ellos estando presos, en el verso 26, dice que ellos estando presos, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, hasta la llave tiene específicamente para soltar las cadenas. Y entonces Pablo y Silas quedaron allá y las cadenas fueron rotas y las cadenas fueron abiertas. Pero ellos no fueron los primeros que decir, oh, ya se abrió la puerta, en esta me voy. ¿Sabe usted que uno lo primero que hace cuando tiembla, qué es lo que hace? Buscar dónde está la puerta. ¿Sí? A ver, lo primero que hace es, ahí está la puerta y aquí sálvese quien pueda. No, aquellos no hicieron esa jugada. Pablo se quedó ahí porque aquel hombre al que le habían encomendado la tarea de cuidarlos a él, ese hombre se iba a quitar la vida. Y ellos todavía salieron y le dijeron, oye, detente, aquí estamos, no nos hemos ido. Por eso le digo yo una cosa, en medio del problema y de la situación que usted se encuentra, Dios honra a los que Él le honran. Usted quiere que Dios le honre a Dios con todo, hombre. ¿Qué pasa? Porque a veces nos quedamos nosotros sin honrar verdaderamente a nuestro Dios. Y para que vea la manera que realmente cómo Dios honra a los que le honran. Mire lo que sigue diciendo allá en el verso 35. Dice, y cuando
Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Los estaban dejando ir sin mucho argumento, pero por favor no les digan a los demás que los soltamos, ¿ok? Por favor no les digan. No, aquí viene lo que es verdaderamente un hijo de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas rectas delante de Dios, Dios te honrará en frente de aquellos que aún te hicieron daño. Porque a veces nosotros queremos que aquellos que nos hicieron daño, nosotros agarrarlos y golpearles acá y darles acá y hacerlos más chaparritos y luego levantarlos un poco y volverles a dar otra cachetada y volverles, y de tal manera que nosotros queremos hacer la justicia a nuestra manera y en nuestra forma. Deja que hay uno que nos defiende, confía en Él, que Él es el que dará paga por haber hecho, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. No nos toca a nosotros agarrarnos a golpes y a trancazos con las demás personas. Si alguien te hizo mal, deja que Dios se encargue, porque Dios es más justo en hacer las cosas y te honrará cuando es tu tiempo. Porque miren lo que continúa diciendo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los que nos habían echado, ahora les estaba diciendo Pablo: ¿saben qué? Ahora no te toca a ti que me vengan a sacar los que me metieron acá, porque yo no he hecho nada. Y dice que aquellos hombres llegaron y ellos mismos los sacaron de ahí. Por eso cuando yo llego al verso 40, que es uno de los versos interesantes en medio de todo esto, miren lo que Pablo hace. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto, los hermanos los consolaron y se fueron. En otras palabras, a ellos, a Lidia y a todo el grupo de aquellas personas que habían recibido esa palabra de Dios, se dieron cuenta del poder de Dios. Se dieron cuenta que ellos honraban a Dios y ahora Dios los había honrado a ellos. ¿Y todo por qué? Por ser íntegros, hermano. Porque alguien a veces dice: no, el evangelio es un yugo. Para ti será un yugo, para mí no es un yugo. Para mí es libertad en Cristo. Por eso es que nosotros, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, ahora yo le quiero animar como tercero y último punto. El ánimo que debemos de tener, porque a veces dice, nosotros al oír, cuando pasan pruebas, nosotros pensamos, somos los únicos. Acompáñenme a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Miren lo que la Escritura nos dice. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrellevado, que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña ¿qué? Ocurriese. No es nada extraño, hermano. Por eso es que a veces, no, pastor, es que las pruebas son demasiadas y yo no soporto. Aguanta. El Señor nos quiere mostrar que hay pruebas que llegan a nuestra vida para que nosotros comprendamos que Él sigue teniendo cuidado de nosotros y que Él es el que envía ángeles alrededor tuyo. Quizás a algunos de ustedes le haya pasado esto. Mira, hermano, a algunos de ustedes le haya pasado esto. Usted quizás le dio dinero a alguien y no se lo ha regresado, y usted diga: pastor, pero mire, a mí me ha pasado eso. No te preocupes. ¿Cómo que no me voy a preocupar, pastor? Si era dinero mío. Sí, pero no te preocupes. Dios te lo va a devolver y Dios va a abrir una puerta de bendición más grande de la que tú te imaginas.
Pero es que yo quiero que le den la paga a aquel que no. ¿Y qué te está diciendo que eres juez tú para ponerle el qué? El juicio a aquella persona. Deja que Dios se encargue. Por eso hay personas que piden explicación por todo. ¿No se ha fijado que hay personas que piden explicación? ¿Y por qué para esto? ¿Y por qué para lo otro? ¿Y para qué para acá? ¿Y para qué para allá? ¿Y qué te interesa? Espera en Jehová y Él lo hará. Confía en Él y Él lo hará. Nosotros a veces queremos mover más la mano de Dios a nuestra manera. ¿Y qué? Y dice, cuando os haya sobrevenido, ¿qué? Cualquier problema, cualquier adversidad. Él está generalizando. A ver, ¿cuántos tienen problemas? Aunque sea así, hágale así, o por lo menos diga amén. O por lo menos, si la quiere hacer a la secreta, hágale así, no, que no diga amén. Pero ¿cuánto le ha sobrevenido algún problema o alguna necesidad? Confía en Él, deja que Él lo haga. Pero tienes que verdaderamente ser un cristiano verdadero, íntegro. No estamos ahí. Y usted va a decir, pastor, es que usted, porque es el pastor, por eso es que habla así. ¿Cuál diferencia hay entre tú y yo? Si yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y tienes que ser íntegro como también lo debo de ser yo. Pastor, pero es que mire, una mentirita así no cae mal. ¿Qué es mentira? Es mentira. Robar es robar. Sea que robes $1,000,000 en el banco, a que le robes a tu mamá los $5 o el dólar que tiene ahí, o los 50 centavos que tiene ahí. Robar es robar. Pastor, pero yo esta mañana pegué un gavetazo ahí, me traje 50 centavos. Entonces devuélvelos donde estaban, porque no son tuyos. Si quieres que sean tuyos, ve y pídelos, por favor. Pero no andes haciendo eso. Porque eso es faltar a la integridad de un verdadero hombre y mujer de Dios. A veces decimos, es que este hombre es estricto. No, yo no soy ningún estricto. Esas son las correcciones bíblicas para nuestra vida. Y él sigue diciendo, mire, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino que dice que ¿qué? Dice, sino que gozaos. Gózate, hermano. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo me voy a gozar yo pero si usted no sabe, me debe $50 y no me los ha pagado, y usted quiere que me voy a estar gozando yo por eso. Te gózate, hombre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a volar la cabeza? ¿Qué vas a hacer? No, gózate en el Señor. Por eso es que el salmista nos invita siempre a que nos regocijemos, que nos gocemos en la presencia de Dios. Espera en Él y Él lo hará. Todo tiene su tiempo. Alguien me decía, qué bonita es la Biblia, ¿no? ¿Sabe qué? Me dijo, a mí me encanta leer el libro de ¿cómo dice? ¿Cómo se llama ese hombre que dice Eclesiastés? ¿Y cómo se llama el hombre que lo escribió? Le digo, me parece que se llama Salomón. Y este era hijo de un tal David. Sí, ese parece que era el hijo del rey David. Me encanta cómo dice que no hay nada oculto bajo el sol. Así es. Y ante los ojos de Dios menos. Si el sol, las estrellas y todas las constelaciones del mundo son obra de sus manos, y todo lo que respire alabe a Jehová. Ahora, y nosotros, todavía bien serios, que nada nos pasa, estamos todavía enojados. Ya no te enojes conmigo, hombre. Yo no te hice nada. ¿Sabe usted que hay unos que la traen conmigo? Dice, no, el pastor ya me cae gordo. Pues mira, permítame, voy a tratar de rebajar un par de libras este año para caerte más mejor, ¿no? Espero que con unas 100 libras menos creo que te caigo mejor. Pastor, no creo que llegue, no. Pero a usted no lo paso, entonces déjame bañarme en aceite para ver si así me pasa. ¿Sí? Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de aprender a vivir en el Evangelio como lo que somos. Mientras estemos en esta tierra siempre tendremos pruebas y siempre tendremos lucha. Y él continúa diciendo, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿cuándo será ese momento?
En el momento cuando el sonar de la trompeta se lleve a cabo y Él descienda con poder, y aquellos que hayan muerto serán levantados primeramente, y aquellos que hayamos quedado seremos arrebatados o seremos llevados con Él. Pero si no te alegras ahora en medio de todas, ni aún en las pruebas, entonces quiere decir que tu corazón está lejos. Vuélvete a Jehová hoy que hay tiempo, vuélvete a Él, confía en Él, y si tienes problemas, con mucha más razón, ponte en pie, hermano. A ver, porque ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Todos lo queremos, pero lo que menos queremos es aprender a soportarnos a la hora de la prueba, a la hora del fuego.